Hola, buenos días. Mi nombre es Elvira León. Soy responsable del Centro de Competencia de Additive Manufacturing en Atos. Pertenezco al Departamento de Ingeniería. También llevo los temas de I+D dentro del Departamento de Ingeniería. Y mi formación es como ingeniero de materiales. También soy ingeniero aeronáutico, pero llevo trabajando más de 15 años, sobre todo en materiales y procesos. Bien. Permitidme que comience con una pregunta un tanto pretenciosa. ¿Creemos que la impresión 3D va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos? Porque a la vista de las noticias que vemos todos los días, pues casi podríamos pensar que sí. Todos los días se imprimen barcos, se imprimen coches, se imprimen casas. Entonces, está habiendo como un boom de la impresión 3D y de la fabricación aditiva que creo que causa bastante inquietud y que muchos de vosotros estaréis aquí para entender un poquito más qué es esto y qué ventajas o en qué aspectos puede favorecer a vuestro negocio. Pues nosotros creemos que no, que la impresión 3D y la fabricación aditiva no va a cambiar el mundo, pero sí que se trata de una revolución en los medios industriales. ¿De acuerdo? Para aquellos que hayáis oído hablar de la fabricación aditiva y no sepáis muy bien en qué consiste, algunos ya estaréis más introducidos en el tema, pero queremos poner un vídeo muy básico, autoexplicativo, de en qué consiste, que esperamos que ayude un poquito a centrar los conceptos. Your business technologists, powering progress. There is a new digital revolution in manufacturing. 3D printing was a novelty, a curiosity, almost a game. Well, not anymore. This is now about digital transformation on the widest conceivable scale. Additive manufacturing makes it possible to create objects which simply cannot be produced with milling or molding. One-offs, such as life-changing medical products. Products originally designed for mass production, but now created on demand. Dynamic prototypes produced in record time, allowing design teams to close the gap between inspiration and reality. From products measured in microns to bridge sections, or even emergency housing printed on site in disaster zones. Working with polymers and ceramics, and with metals including titanium and aluminum. But it's not just the products, it's the processes too. Additive manufacturing promotes virtual design teams, giving you direct access to the best designers, slashing the cost of transport and storage, virtually eliminating waste, using only the material volume needed for the actual product, radically improving critical environmental impact, and most importantly, helping you become a more innovative, more responsible, and more profitable business. The opportunity is right here, right now. But are you ready to take it? The good news is that you are not alone. Atos established its Specialist Additive Manufacturing Task Force in 2012. Combining the strategic with the practical, we are ready to help you exploit the fastest moving of all manufacturing innovation areas. We're ready to help you decide how best to integrate and exploit additive manufacturing alongside your current practices. We're ready to help you establish realistic and substantiated projections for return on investment. But most important of all, we're ready to help you gain both immediate and sustained benefit from additive manufacturing
turning your ideas and ambitions into tangible and differentiating realities. Additive manufacturing is the shape of your future. Se me ha olvidado avisar que era en inglés, disculpad, pero creo que era bastante autoexplicativo, muy sencillo, pues para entender el concepto de la fabricación aditiva. Muchas veces se oye hablar de fabricación aditiva o additive manufacturing y también de impresión 3D o 3D printing. La diferencia entre ambos términos pues es más que la fabricación aditiva es la aplicación de esa técnica en entornos industriales principalmente. Esta técnica, fabricación aditiva, pues engloba un conjunto de tecnologías que está en el mercado desde hace casi 30 años. En torno a entre los años 90 y 2000 se familiarizó el uso del prototipado rápido para ayudar a las oficinas de diseño a desarrollar sus productos, a hacer pruebas de concepto. Y la explosión que tenemos a día de hoy de la fabricación aditiva y por lo que se habla de ella en todos los medios y casi a diario, se debe principalmente a dos razones. Por un lado, la aparición en el mercado de máquinas de impresión 3D prácticamente personales que se pueden comprar en pues, almacenes tipo MediaMarkt, que cualquiera puede tenerla en su casa, en su garaje, en su taller. Y por otro lado, por la aparición o el desarrollo de equipos de impresión en metal, de manera que pues, se amplía muchísimo el rango de aplicación de la tecnología, incluso pues, para piezas reales, para piezas estructurales. No quiero entrar muy en detalle en esta diapositiva, como veis tiene muchos términos, muchas siglas. Simplemente hacer un poco de hincapié en varios aspectos. En el tema de materiales, como veis, pues hay una diversidad de materiales que pueden imprimirse en 3D, desde polímeros técnicos, polímeros reforzados con fibras, aleaciones metálicas de aluminio, titanio, superaleaciones de níquel, de cobalto, materiales cerámicos, incluso tejidos orgánicos, fabricados en equipos muy especiales a nivel laboratorio, pero se están imprimiendo tejidos orgánicos. Sin embargo, si queremos o preguntamos si está disponible el material que cada uno de vosotros utilizáis en una aplicación determinada, pues probablemente sea que no. La variedad de composiciones y de aleaciones está muy limitado todavía a día de hoy. Sin embargo, pues es posible que sí que haya algún material parecido o alternativo en el que se pueda hacer una prueba para ver cómo pues si mi producto puede pasarse o puede transformarse mediante fabricación aditiva. Entonces eso es algo que también hay que tener en cuenta porque es una pregunta que surge cada vez que nos planteamos un uso determinado. Mi polímero de polisulfona cargado con tal y tal, ¿está disponible? No, pero hay algunos materiales que podrían dar un uso similar, ¿de acuerdo? Por otro lado, en las tecnologías, simplemente una pincelada. Las más utilizadas, las más importantes para la transformación de materiales plásticos son tres: la estereolitografía, que es la primera tecnología que apareció allá por mediados de los años 80, es pues la que ha ido evolucionando desde el prototipado rápido ya a llegar a hacer prototipos casi funcionales. Tiene un acabado muy bueno, pero pues unas propiedades, los materiales que se utilizan o que se pueden utilizar pues no tienen demasiadas propiedades mecánicas.
También muy utilizada la FDM, son las máquinas, las impresoras 3D que os comentaba que mucha gente tiene en su casa, a lo mejor alguno de vosotros incluso pues tiene una, o en el colegio de vuestros hijos. Son las más sencillas de utilizar y que pues con este tipo de máquinas pues hemos impreso todas estas piezas que veis aquí. Y la tecnología de sinterizado láser, que proporciona ya pues una calidad bastante buena y unas propiedades, puede transformar unos materiales con unas características bastante interesantes, siempre tratándose de materiales plásticos. Respecto a las tecnologías de impresión metálica, pues hay como dos conceptos diferentes. Uno que parte de un lecho de polvo metálico que es consolidado mediante pues la acción de una fuente energética, bien un láser, bien una de electrones, y aquellas tecnologías que pues realizan deposición directa de material, pues en forma de polvo o en forma también de material fundido, pues de forma muy parecida a la soldadura tradicional. Bien, ¿por qué creemos que la fabricación aditiva es una revolución en los medios productivos? Pues porque cambia radicalmente la cadena de valor de los productos. Pasamos de la fabricación en masa a la producción individualizada. La posibilidad de fabricar un producto en el punto de uso, al gusto y a medida del consumidor, en el momento en que lo necesita, pues parece que suena bien, es un buen plan, ¿no? Pero como todo plan requiere pues analizar pues qué cambios tengo que hacer en mi modelo productivo y pues planificar ese cambio, cambiar la manera de pensar en cierta forma y pues evaluar los beneficios y los inconvenientes que tiene para mi producto específico. Una de las ventajas estrella de la fabricación aditiva es la capacidad de fabricar formas muy complejas, en muchos casos que son imposibles de fabricar mediante otra tecnología. Aquí hay algunos ejemplos, pues aquí Javier os puede pasar estructuras bastante complejas. Tenemos aquí piezas con también estructuras bastante complejas, pero la ventaja no es solo el hacer formas complejas, porque bueno, pues pueden resultar muy bonitas, pero la ventaja real es que podemos hacer un ahorro de peso en las estructuras muy interesante en algunos casos en los que el peso es pues un factor crítico en las aplicaciones. Por otro lado, también se pueden aportar funcionalidad a las piezas, se pueden integrar canales internos pues para mejorar la refrigeración, por ejemplo, en el caso de elementos sometidos a altas temperaturas, en caso de intercambiadores de calor. Podemos utilizar esos canales complejos, por ejemplo, para mejorar o para proporcionar unas capacidades de transporte de fluido dentro de las piezas que mejore notablemente pues, la aplicación o el producto que estemos fabricando. Hace poco tiempo estuvimos en contacto con un fabricante de muñequitos, bueno, de esas
muñequitos que se montan por piezas, que todos podemos pensar cuáles son. Y en principio ellos estaban evaluando la incorporación de la tecnología de fabricación aditiva a su producto final, pero bueno, todavía estaban pensando en ello. Pero llevaban, habían comenzado con un proyecto hace 6 años de incorporar la fabricación aditiva a sus medios productivos, a sus moldes con los cuales se fabrican esos muñequitos, y mediante el diseño óptimo de los canales de refrigeración de esos moldes habían conseguido mejorar la productividad de sus fábricas en torno a un 30%, porque pues conseguían que cada ciclo de inyección y de fabricación de cada pieza pues se reducía un 30% con esas mejoras en los canales de refrigeración. De manera que hay que pensar cómo esta capacidad, esa posibilidad de fabricar formas complejas nos puede ayudar en nuestro negocio, aunque nuestras piezas finales no lo sean. También nos permite la fabricación de materiales a la carta. ¿Qué quiero decir con materiales a la carta? Podemos fabricar piezas con una estructura interna a pequeña escala que proporcione propiedades al material diferentes a las que tiene el material base, material en bruto. Esto se conoce como estructuras lattice, mesoestructuras, y tiene una aplicación muy potente para proporcionar o para fabricar componentes con propiedades mejoradas de absorción de energía, de dilatación térmica y algunos otros ejemplos que a continuación os contará mi compañero Javier con más detalle. Otra de las ventajas es la posibilidad de integración de piezas, ¿vale? Podemos pensar en lugar de tener un montaje, con la fabricación aditiva es posible juntar varias piezas en una sola, ahorrando peso porque nos ahorramos los elementos de unión, pero por otro lado nos ahorramos los tiempos de montaje bien en fábrica o incluso en campo. Nos proporciona personalización. Cada unidad, cada producto, pues puede ir personalizado para el cliente al que va dirigido. Nos permite cambios más rápidos, de manera que podemos poner en mercado nuestro producto pues, en un tiempo más reducido. Si queremos hacer una modificación en el diseño, modificamos el modelo 3D y volvemos a fabricar. Podemos incluso pues, poner nuestra firma. La posibilidad que he comentado anteriormente de fabricar en el punto de consumo y en el momento en el que se necesita supone un ahorro considerable en costes logísticos y sobre todo también, o también importante, en tiempos de espera, que pueden ser bastante críticos en pues, sectores como la producción de energía, en plantas que estén alejadas de los centros de distribución de piezas de repuesto, imaginaros operaciones en plataformas offshore, imaginaros pues, incluso operaciones de defensa en situaciones críticas. Y por otro lado, nos aporta también
una ventaja muy interesante en la reducción de stock de piezas de repuesto, en el mantenimiento de inmensos almacenes que se tienen que gestionar, se tienen que mantener solo ante la posibilidad de que alguna vez se rompa algo. Hasta ahora os he comentado pues las ventajas más interesantes que tiene la fabricación aditiva, pero también el objetivo de esta charla es mostrar cuáles son todavía los desafíos que están por delante de la tecnología para llegar a una industrialización completa y para poderles sacar el máximo partido en nuestros productos y en nuestro negocio. En primer lugar, los equipos de fabricación, las máquinas, están cada vez incorporando mejoras en productividad y en monitorización del proceso, pero aún todavía se esperan avances en ese sentido. También la necesidad de hacer postprocesos después de la fabricación aditiva, bien tratamientos térmicos o bien operaciones de mecanizado para proporcionar el acabado necesario para las piezas, pues implica una serie de operaciones posteriores que alargan el proceso de fabricación. Se está trabajando y se están desarrollando equipos que incorporan esos postprocesos bien en la misma máquina o bien en un sistema secuencial y automático para proporcionar una pieza final en corto tiempo. La posibilidad también de utilizar distintos materiales en un mismo ciclo productivo pues es un desarrollo que también se está impulsando, y de esa manera pues se ampliará muchísimo las posibilidades en productos más complejos. Y por último, y no menos importante, está el tema es necesario establecer los marcos normativos para la certificación de estos procesos en sectores en los que son especialmente críticos, en el sector alimentación, médico, aeronáutico. El primer cambio que se afronta cuando se aborda la tecnología aditiva se encuentra en el desarrollo conceptual de los productos. Es necesario un cambio en la mentalidad del diseñador. En este escenario partimos de un espacio de diseño limitado por las condiciones de contorno, de unos requerimientos mecánicos y funcionales, y a partir de ahí vamos poniendo material ahí donde se necesita. Por otro lado, la integración, es necesario integrar la simulación dentro de la fase de diseño, porque en esta tecnología el resultado final de las piezas depende de cómo se ha seguido el proceso de fabricación. Por ejemplo, la dirección de fabricación de las piezas afecta a las propiedades mecánicas que tienen después. Los parámetros de proceso que se establezcan pueden influir en que se produzcan distorsiones o tensiones residuales en el producto final. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta esos efectos en la fase de diseño y evolucionar esos diseños para contrarrestar los efectos. Por otro lado, por esta influencia del proceso en las propiedades finales de las piezas, es necesario conocer muy bien los procesos, los materiales disponibles, porque a día de hoy, como he comentado, son limitados, y tener un conocimiento importante de materiales y procesos aplicados a la tecnología.
Es por ello que se necesitan equipos de ingeniería multidisciplinares y nuevos perfiles de ingenieros que acometan estos proyectos. He mencionado que es necesario integrar la simulación y el diseño. Voy un poquito más allá. La optimización, la fabricación. Las soluciones software que existen en el mercado a día de hoy no están preparadas para esto. Nos consta, bueno, existen varios desarrollos centrados en algunas aplicaciones muy concretas, pero los grandes desarrolladores de software en este campo están trabajando para proporcionar herramientas que nos ayuden a afrontar de manera óptima estos proyectos. El formato estándar de impresión 3D, el STL, en el que se mandan a imprimir las piezas a día de hoy, ha demostrado ser inútil o no ser adecuado para transmitir toda la información necesaria para fabricar la pieza. Hablamos de material, hablamos de variables del proceso, hablamos de postprocesos. Se están desarrollando, se están definiendo nuevos formatos para la transmisión de estos datos. Es necesario el desarrollar nuevos métodos de control del proceso de fabricación. A día de hoy los equipos incorporan sistemas de monitorización del baño fundido que, una vez fabricada la pieza, se pueden reconstruir y se puede evaluar si hay algún defecto en el interior de las piezas. Pero la realidad a lo que nos lleva es que es necesario que ese control se haga en tiempo real y que el sistema sea capaz de identificar cualquier desviación, cualquier posible aparición de defecto, de manera que modifique las variables del proceso y revierta esa situación de fallo o de deriva en el proceso. Se necesita una reevaluación de la cadena de suministro. Los proveedores de piezas para fabricación aditiva serán diferentes. La posibilidad de fabricar en el lugar y en el momento necesario, pues incluso puede plantear la fabricación interna en lugar de la externalización, y se plantean nuevas soluciones para la gestión de piezas de repuesto en instalaciones remotas. Todo ello necesita pues una reevaluación, unos nuevos modelos de costes en los que también se está trabajando. Una de las digamos, limitaciones que en algunas ocasiones está haciendo que las empresas no se decanten por la fabricación aditiva es la protección de la propiedad intelectual de los modelos en todo el proceso de fabricación. Por ejemplo, yo envío a imprimir unas piezas. ¿Quién me garantiza que se imprimen solo las que yo he pedido, que no queda esa información en la impresora, que se han fabricado con los parámetros más adecuados para mi producto o incluso los que yo he definido? Todo esto requiere incorporar una serie de soluciones que contemplen y den respuesta a esas preguntas. Asociado está la necesidad de encriptación de las redes en entornos de fabricación distribuida, sobre todo cuando hablamos de componentes críticos. Y por otro lado, los conceptos de garantía y responsabilidad en el producto final pues limitan las posibilidades de coproducción
limitan las posibilidades de adoptar nuevos modelos de negocio como la coproducción. Bien, después de todo esto, pues planteo una última pregunta. Os estaréis pensando si la tecnología aditiva es una solución para vuestro negocio o no. Pues si en vuestro caso no es necesaria la personalización, si vuestros productos no tienen geometrías complejas, si para vosotros no es ventajoso el fabricar en el punto de consumo y en el momento en el que se necesita, pues en esos casos pues no es la solución y muy inteligentemente se seguirá fabricando con las tecnologías que existen actualmente. Pero en el resto de los casos en los que pues se puedan utilizar todas las ventajas que la tecnología aditiva nos presenta, pues la respuesta a esta pregunta es que sí, y que merece la pena explorar por lo menos la posibilidad y la ventaja que os puede traer. Nada más, muchas gracias.